Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Los saludo, hermanos, a nuestros hermanos que se encuentran aquí en el templo. Y asimismo también saludo a nuestros hermanos y amigos que se encuentran en Facebook y en YouTube. Tomen su lugar, hermanos. Hoy traigo un tema especial, importante para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en momentos difíciles, estamos viviendo en tiempos difíciles. Y ese es el título de esta predicación, tiempos difíciles. ¿Cómo lo han vivido ustedes, hermanos? ¿Cómo han vivido estos tiempos? ¿Cómo han vivido estos momentos que estamos suscitando en esta época de nuestra vida? Vivimos tiempos complejos, y no solo monetariamente, no solamente en salud, no solamente en problemas y situaciones que suceden a lo largo de este mundo. Sabemos que hay dificultades y lo vemos reflejado día a día en las noticias. Lo vemos reflejado y vemos que ha habido violencia en nuestro país, violencia en otros países, hambres. Pero no solamente es eso, hermanos. No solamente eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy estamos viviendo un momento complicado, un momento complejo. ¿Cuál es ese momento, hermanos? Han surgido denominaciones, han surgido personas que dicen traer la palabra, que dicen traer la verdadera palabra. Y últimamente, y de mucho tiempo para acá, han engañado a muchas personas. Pero Dios nos está preparando y nos ha preparado para estos momentos. Nos ha hecho que nos comprometamos con Él. Esos momentos determinantes que tenemos en estos días, nos ha preparado Dios. Como hijos de Dios debemos estar en una guerra espiritual, y no ha pasado esa guerra espiritual, hermanos. Esa guerra espiritual todavía no termina. Necesitamos estar enfocados y vivir con discernimiento espiritual para saber lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia de Dios. Y es exactamente por eso, hermanos, que en la epístola de los Hebreos, en su capítulo 2, versículo 1, lo podemos ver. Hebreos, capítulo 2, versículo 1, y dice: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. En otra versión de la Biblia nos dice: no sea que marchemos a la deriva. Tenemos un conocimiento, hermanos. Tenemos un pensamiento. Pero ese pensamiento lo podemos perder. Podemos perder ese pensamiento. En otras palabras, tenemos que prestar atención a lo que escuchamos. No sea que caigamos en mentiras. Y no mentiras de hombre, sino mentiras de Satanás. Debemos enfrentar la ignorancia. Y todos sabemos que la ignorancia es falta de conocimiento. Es ignorancia de lo que estamos viviendo. Es decir, que no nos dejemos llevar por lo que, o arrastrar por lo que escuchamos. En las noticias ya hablan y vemos precisamente en estos días. Precisamente estos días, esta semana, ¿cómo lo dicen, hermanos? Semana Santa. Semana Santa. ¿Y a qué se refieren ellos, hermanos? ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen esas personas? Simulan y muestran lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen, tienen mucha fe esas personas, tienen mucha fe
todas esas personas, actores que interpretan, y la persona que interpreta a nuestro Señor Jesucristo. Pero ni siquiera está a 1%, ni a 0.5%, ni a 0.1% de lo que realmente sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que es una mofa, pareciera que es una burla lo que realmente está pasando. Pero desgraciadamente, hermanos, muchos de ellos caen. Muchos de nuestros hermanos que han estado dentro de la iglesia han caído. Y no solo con esas mentiras, sino con infinidad de mentiras. Infinidad de mentiras de personas que han venido a engañar a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hermanos que se han alejado. Hoy en día vemos templos, iglesias repletas, alabando el nombre de Dios. Vemos dentro de nuestra conferencia iglesias vacías. Iglesias vacías por lo cual ¿por qué? Porque se han apartado de nuestro Dios. Porque realmente han sido engañados por Satanás. Han sido engañados por ese león rugiente. Vamos a ver nuestras Sagradas Escrituras, lo que dice Hechos, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 29 al versículo 31. La palabra de Dios dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos rapaces, hermanos, que no perdonarán al ganado. Me quiero detener tantito en este versículo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de su partida, ¿qué decía? Que van a venir lobos rapaces. Y lo hemos comprobado, hermanos. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. Muchas personas vienen en su nombre y dicen tener la palabra verdadera. Y engañan y mienten. Sigue diciendo el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Vendrán a decir cosas perversas. Y lo hemos visto, hermanos. Precisamente en la tarde estábamos hablando los varones, una de ellas. Una de esas cosas perversas que habla la gente. Una de ellas, el rapto. Otra de ellas, los 2 testigos. Y hacen ideas falsas, palabras engañosas para las personas. Y muchas de ellas caen. Muchas de ellas les creen. Como hijos de Dios tenemos que usar la palabra para filtrar todo lo que escuchamos. No sé si en sus trabajos, en la escuela, cerca de su casa, han querido venirles a enseñar la palabra, a decirles acerca de la palabra. Conocemos a uno de ellos, hermanos. Conocemos a un grupo que está constantemente enseñando la palabra de Dios. Y se les agradece que la enseñen, pero desgraciadamente la enseñan con una falsa doctrina. La enseñan no teniendo la verdad.
La epístola de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Si un hermano me puede apoyar a leer Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: mas todos los que le recibieron, dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, mas de Dios. Amén, hermano. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos afortunados, hermanos. Somos afortunados de ser llamados hijos de Dios. Y no fue por hombre, no fue por carne ni voluntad, sino por nuestro Dios. Somos santos, hermanos. Y la palabra santo significa apartados. Somos apartados de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No olvidemos que la palabra de Dios nos dice en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, conocimiento. ¿Y qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos, hermanos? Lo mismo, hermanos. Por falta de conocimiento, de sabiduría, muchos de nuestros hermanos, muchas de las personas están siendo engañadas. Hoy en día se encargan de enseñar prosperidad, que Dios nos va a traer prosperidad, que nuestro Señor Jesucristo nos va a traer prosperidad, y que sobre eso no va a pasar nada más. Pero conocemos que estando en la vida con nuestro Señor Jesucristo, sí tendremos prosperidad, pero no solamente prosperidad, hermanos. Sabemos que van a venir problemas, sabemos que van a venir dificultades y sobre todo engaños, sobre todo mentiras. Iglesias vacías por un lado, iglesias llenas por otro lado. Por un lado, porque fueron engañados por Satanás, porque fueron engañados por el mundo. Y por otro lado, porque fueron engañados por personas, como dice la palabra aquí, como lobos rapaces. Vinieron, enseñaron prosperidad y ya todo es prosperidad. No les enseñan otra cosa más que prosperidad. Dice, no te preocupes, Dios va a cumplirte tu deseo. Pero no les dicen a qué costo. No les dicen a qué situación va a suceder ese deseo que tiene en el corazón. Creo que todos aquí hemos sabido lo que realmente es estar en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios. Hemos pasado por dificultades, hemos pasado por problemas. Muchas veces, aún así, todavía no se ha cumplido nuestro deseo de nuestro corazón. Pero seguimos en camino, seguimos en pie con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que este camino no es nada fácil. La realidad del caso es que la ignorancia nos conduce nuevamente a la esclavitud. En otras palabras, a conducir una vida llena de preocupaciones y nos apartan del camino de Dios. ¿Cuántos se han alejado, hermanos, por una preocupación? ¿Cuántos se han alejado por un problema? ¿Cuántas veces no le han creído a Dios realmente y a nuestro Señor Jesucristo que va a resolver ese problema? Y es por eso, hermanos, que muchas iglesias se encuentran vacías. ¿Por qué? Porque dudaron.
Con ojos de Dios, estamos en tiempos difíciles, hermanos. Todos los días nos enfrentamos en un mundo alejado de Dios, en un mundo que nos quiere atrapar. Donde está inclinado este mundo a lo malo. Porque hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por un lado, engañados con unas falsas doctrinas y por otro lado, ya no creen en Dios. Están completamente alejados de Dios. Hoy en este mundo existe perversión en comportamientos, en actitudes. Perversión día a día en gobiernos, en escuelas, en el comportamiento de cada una de las personas. Completamente están opuestos a lo que dice la palabra de Dios. Las enseñanzas que nos trae el mundo es: no te preocupes, vive la vida, disfruta la vida ahorita, porque hay vida, ¿cómo nos dicen, hermanos? Vida solamente hay una. ¿Y qué mejor vivir esta vida? Con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios. Porque sabemos que tenemos algo gratificante, algo verdadero, algo palpable, no a la vista, pero sí en promesa. Sabemos que vamos a tener, estando con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios, la vida eterna. Lo decíamos los varones en la tarde. Hablábamos de las plagas. Y como hijos de Dios, si estamos firmes y estamos abrazados y tomados de la mano de nuestro Dios, no nos pasará ni siquiera esa plaga, ni un solo problema que se suceda en este mundo. Cada día de nuestra vida debemos estar completamente convencidos que tenemos y le debemos ganar la batalla a este mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. La palabra de Dios dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo traigo paz. Y no te preocupes de lo que sucede en el mundo. No te preocupes de lo que esté pasando en el mundo. Yo he vencido a este mundo. ¿Y qué nos queda a nosotros, hermanos? Vencer este mundo también, como hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es vencer este mundo? Estar prestos en la palabra de nuestro Dios. Sabemos que tenemos un enemigo, que ese enemigo se llama Satanás, que está buscando a quién engañar, está buscando a quién destruir. Por eso tenemos que estar firmes, hermanos. Firmes y mirar siempre, siempre hacia adelante. Porque si flaqueamos y dudamos, sabremos que Satanás estará ahí para devorarnos, estará ahí para engañarnos. Estará ahí esos lobos rapaces para engañarnos con una falsa doctrina. Para decirte: no te preocupes. ¿Cuántos de nuestros hermanos que estaban aquí en la congregación, aquí en esta congregación y muchos más, se convirtieron a otras religiones? Y siendo ministros, siendo diáconos, obreros, se convirtieron a otras religiones.
flaquearon, dudaron. Los engañó Satanás. ¿Por qué? Porque esa fe no estaba firme. Esas enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios no estaban correctas. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos difíciles, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que armarnos con el conocimiento de la palabra de Dios y saber que somos de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Un hermano me puede ayudar a leerlo, por favor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sí, hermano, gracias. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermano, gracias. ¿Somos qué, hermanos? Linaje escogido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido. Y no hemos sido llamados por cualquiera, hermano. No hemos sido llamados por cualquiera. Hemos sido llamados por nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha enseñado una luz. Esa luz que es Él, nuestro Señor Jesucristo. Satanás anda como león rugiente para devorar a quien no conoce su posición con Dios y con Cristo Jesús, con esa relación que tiene con nuestro Dios. Si Satanás sabe que no estamos correctamente en los caminos de nuestro Dios, está ahí presto para devorarnos, está ahí presto para que seamos engañados por Él. Conocemos nuestra identidad, hermanos. ¿Y para qué fuimos llamados? Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías. Vamos a verlo, hermanos. Jeremías capítulo 51, verso 20. Me gustaría que un hermano me apoyara a leerlo. Jeremías capítulo 51, verso 20. Sois la arma de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Amén. Sí, hermano, gracias. Martillo me sois y armas de guerra. ¿Para quiénes somos esas armas de guerra, hermano? Para Dios. ¿Y qué nos está pidiendo? Que quebrantemos gentes por medio de su palabra. Tenemos una grande responsabilidad como hijos de Dios, hermanos. Ir y enseñar la verdadera doctrina de nuestro Dios. Todo mundo nos va a decir: yo te traigo la verdad. Yo traigo la verdad. Pero sabemos que tenemos que enseñar la sana doctrina, la verdadera palabra de nuestro Dios. Decir que somos hijos de Dios no es suficiente para combatir estos momentos que estamos viviendo, hermanos. Para vencer tenemos que caminar en santidad y en la autoridad que nos ha dado nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Si estamos firmes, santos, como dice la palabra de Dios, vamos a vencer a cualquier situación que se enfrente.
en estos tiempos difíciles. Solamente es algo sencillo, se escucha sencillo, pero llegar a ese proceso de santificación, ese proceso de estar en comunión y en la verdadera sana doctrina, es un camino difícil, es un camino complicado. Y no caigamos en esa ignorancia, hermanos. No caigamos en esa ignorancia, en esa falta de conocimiento. No caigamos en lo que decía en el libro de Oseas. Por falta de conocimiento, vamos a ser vencidos. Satanás buscará que nos alejemos de Dios, que nos aparte de los caminos. Buscará nuestra debilidad. Buscará esa debilidad si no estamos firmes en nuestro Dios. Así como Dios conoce nuestros corazones, Satanás también conoce nuestro corazón. Y con tantito que flaquemos, con tantito que caigamos, Satanás estará ahí para devorarnos. Como iglesia de Dios tenemos que estar unidos, hermanos. Y sobre todo, y lo principal, en comunión. Lo decía nuestro hermano diácono el día de la cena, que ese día estábamos en comunión. Vernos aquí retratados todos como iglesia de Dios. Pero no nada más era esa foto, hermanos. No nada más era ese momento. Sabíamos que estábamos viviendo un momento de comunión, un momento como iglesia de Dios, un momento firme, que para Dios era algo maravilloso. Pero para Satanás no le agradó nada. Busquemos a Dios en todo momento, hermanos. Busquemos a Dios siempre. En momentos difíciles, los verdaderos hijos de Dios saldremos con manos llenas, con más fuerza, fortalecidos en fe. Pero esto no va a suceder si no estamos realmente convencidos en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser valientes. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fortaleza. Fue en ese momento que Dios le llamó a Gedeón para que enfrentara lo que tenía. Y es lo que nos está pidiendo el Señor hoy en día, hermanos. Yo voy contigo. Esfuérzate y sé valiente. No te voy a dejar. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Porque sabemos que Dios jamás se apartará de nosotros si nosotros no nos apartamos de Él. Si tenemos nuestros pies firmes, nuestra fe firme en nuestro Señor. Salgamos de esta rutina espiritual, hermanos. Abramos nuestros ojos y veamos más allá de lo que Dios quiere para nosotros. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos complicados. Son tiempos en los cuales Satanás está como león rugiente. A ver a quién devora. A ver a quién engaña. Y en lo personal, hermanos, ya no deseo yo ver más iglesias vacías. Y por otro lado, más iglesias llenas
porque existe una falsa doctrina. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que estar prestos, hermanos. Tenemos que tener esa mira en lo que Dios quiere para nosotros. Y dejemos de un lado lo que este mundo está ofreciendo. Porque en este mundo nada bueno hay. Para muchos me van a decir, estás loco. Hay mucho, aquí hay diversión. Pero esa diversión es efímera. Esa diversión es pasajera, se va. Dejemos de vivir ese momento, hermanos. Vivamos lo que Dios quiere que realmente seamos. Fuertes, valientes, y estemos firmes en su palabra. Cuando caminamos en el cobijo de nuestro Dios, no importa la situación que esté pasando en este mundo. Recordemos que Dios siempre va a obrar a favor nuestro. Siempre y cuando, hermanos, tengamos esa fe firme. Proverbios capítulo 12, versículo 2, hermanos. Dice la palabra de Dios, el bueno alcanzará el favor de Jehová. Si somos buenos, alcanzaremos la gracia de nuestro Dios. Si caminamos firmes en su palabra, alcanzaremos la gracia de nuestro Dios. Por eso caminemos conscientes, hermanos, de quiénes somos. Y estemos atentos, hermanos. No seamos incrédulos. No dejemos que este mundo nos atraiga. No dejemos que este mundo nos llene de perversión. Y no permitamos que este mundo tome el control de nuestras vidas. No permitamos que este mundo nos aleje de nuestro Dios. No debemos de rendirnos, hermanos. Debemos de luchar día a día. El Señor sabe nuestras necesidades, hermanos. El Señor sabe qué es lo que necesitamos. El Señor sabe qué es lo que desea nuestro corazón. Pero sobre todo, tenemos que estar prestos en su palabra. Para terminar, hermanos, me gustaría que leyéramos todos juntos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 36. Perdón, al 33. La palabra de Dios dice así, hermanos. No os acongéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis de menester. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Amén. No debemos rendirnos, hermanos, y mucho menos preocuparnos de lo que mañana vendrá. El Señor sabe nuestras necesidades. Si somos fieles y agradecidos con nuestro Dios, las circunstancias y lo que pase en este mundo no tendrá poder sobre nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.